Detrás de la puerta de mi cocina tengo una maceta de barro con una planta que cuesta menos de $2 en cualquier vivero. No es un aparato eléctrico, no hace ruido, no huele a químico. Y desde que la puse ahí, hace 3 veranos, no he vuelto a matar un mosquito dentro de mi casa. Ni uno. Me llamo Manuel. Algunos de ustedes ya me conocen de este canal, La Casa de Don Manuel, porque me han escrito preguntando cómo hacíamos las cosas antes de que existiera el spray de farmacia y el aparatito que se enchufa en la pared. Y la respuesta, casi siempre, está en el jardín, no en el estante de la tienda. Hoy les voy a mostrar 7 plantas. Las que mi abuela sembraba junto a la puerta de la cocina, junto a la ventana del cuarto y junto al corredor donde nos sentábamos después de cenar. No son un cuento de abuela sin fundamento. Cada una de estas plantas produce un aceite, un olor, un compuesto que al mosquito le resulta insoportable. A usted y a mí nos huele a jardín. Al mosquito le huele a peligro y se va. Voy a explicarles cada planta, dónde sembrarla, cómo cuidarla, y el error que comete casi todo el mundo cuando intenta usarlas y termina diciendo que no funcionan, porque sí funcionan. Lo que pasa es que nadie les explica bien cómo usarlas. Antes de empezar con la lista, quiero que entiendan una cosa, porque esto cambia todo lo que viene después. Una planta de citronela metida en una maceta en la esquina del patio, sin que nadie la toque, no le espanta el mosquito a nadie. La planta tiene que soltar su aceite al aire, y eso solo pasa de 2 maneras. Cuando el sol calienta las hojas y las hace transpirar, o cuando usted mismo frota o corta las hojas y libera el aceite de golpe. Una planta decorativa, quieta, sin sol directo, es solo eso, decoración. Una planta sembrada donde le da sol fuerte varias horas al día y que usted roza cada vez que pasa, es una barrera de verdad. Esa diferencia es la que separa a la gente que dice «sembré lavanda y no sirvió de nada», de la gente que no se rasca un solo tobillo en todo el verano. Con eso claro, empecemos. La primera es la citronela, y no hablo de la vela que venden en la tienda con ese olor artificial y dulzón. Hablo de la planta viva, que en algunos países llaman pasto limón o citronela verdadera. Esta es la reina de todas, la que más se ha estudiado, la que más aceite produce por hoja. Se siembra en maceta grande porque crece como matorral y puede llegar al 1 metro de altura, y se pone donde reciba sol directo la mayor parte del día. Junto a la puerta principal es perfecto, porque cada vez que alguien entra o sale, roza las hojas largas y libera el olor. Necesita riego moderado, no le gusta la tierra encharcada y en climas fríos hay que meterla adentro en invierno, porque no aguanta la helada. Mi abuela tenía 2 macetas de citronela, una a cada lado del escalón de entrada, y decía que esa era la primera línea de defensa antes de que el mosquito llegara siquiera a oler la cena. La segunda es la albahaca, y esta es la que menos se espera la gente, porque todos la conocen como hierba de cocina, no como repelente. Pero la albahaca, sobre todo la variedad llamada albahaca de limón o la morada, suelta un aceite fuerte que al mosquito lo aturde. La ventaja de esta planta es que no hay que arrancarla ni destruirla para que funcione. Con que el sol pegue sobre las hojas, ya está soltando su aroma al aire todo el día. Se siembra en macetero cerca de la ventana de la cocina, en tierra bien drenada, con sol de mañana. Y aquí viene el beneficio doble. Mientras la planta lo protege del mosquito en la puerta, usted la va cosechando para la pasta, para la ensalada, para lo que quiera cocinar. Es de las pocas plantas de este jardín donde el trabajo del repelente y el trabajo de la cocina se hacen solos al mismo tiempo, sin que usted tenga que elegir entre una cosa u otra. La tercera es la lavanda, y esta la conocen todos, pero pocos saben por qué funciona.
el aceite de lavanda, el mismo que a nosotros nos calma para dormir, es precisamente lo que al mosquito le molesta el sistema para detectar el sudor y el calor del cuerpo humano. Le desorienta el olfato. La lavanda necesita sol pleno, tierra que drene bien, casi seca entre riego y riego, porque si se le pasa la mano con el agua, se pudre la raíz en semanas. Se siembra en fila junto al camino de entrada o junto a la ventana del cuarto donde duerme, porque además de espantar mosquitos durante el día, el aroma que queda flotando en el aire fresco de la noche ayuda a mantenerlos alejados de la ventana abierta. Cada tanto, pase la mano por encima de las flores, apriete un poco y va a sentir cómo sube el aroma. Eso mismo que usted siente, el mosquito lo evita. La cuarta es la menta, y aquí tengo que darle una advertencia antes de que la siembre en cualquier lado. La menta no se controla. Si la mete en tierra directa, en 2 temporadas le va a invadir todo el jardín, porque las raíces caminan por debajo de la tierra como si tuvieran vida propia. Por eso, la menta siempre en maceta, nunca en tierra abierta, a menos que quiera que le tome el patio entero. Dicho esto, es de las más efectivas contra el mosquito y también contra la mosca. Se pone en maceta junto a la puerta trasera o junto al área donde come al aire libre, con sol parcial, que aguanta bien la sombra de mediodía. Riéguela seguido porque le gusta la humedad, a diferencia de la lavanda. Y cuando tenga visita en el patio, antes de que lleguen, pase la mano por las hojas, apriete unas cuantas entre los dedos y va a notar cómo el aroma se levanta de inmediato. Ese gesto simple, 30 segundos antes de sentarse a cenar afuera, hace más diferencia que cualquier vela que compre en la tienda. La quinta es el romero, y esta es la que menos cuidado necesita de las 7, lo cual la hace perfecta para quien no tiene mano para las plantas. El romero es una planta leñosa, dura, que aguanta la sequía, el sol fuerte y el descuido, y justamente por eso ha sobrevivido en los jardines de campo durante generaciones sin que nadie tuviera que estar pendiente de ella. Se siembra junto a la entrada, en tierra que drene, con sol directo, y prácticamente no necesita riego una vez establecida, solo cuando la tierra esté completamente seca. Lo que hacía mi abuela, y esto es un truco que casi nadie usa, era cortar unas ramas de romero seco y quemarlas despacio en un platito de barro en las tardes de verano junto al corredor. El humo del romero espanta al mosquito adulto de inmediato, en un radio de varios metros, y el olor que deja no es como el de un espiral químico, huele a hierba quemada, a cocina de domingo. Si tiene un plato pequeño resistente al fuego y un puñado de romero seco, tiene un repelente de humo gratis, sembrado en su propia maceta. La sexta es la caléndula, la flor naranja que muchos siembran solo por adorno, sin saber que también trabaja. La raíz de la caléndula suelta al suelo un compuesto que ahuyenta ciertos insectos, y la flor misma, cuando el sol calienta los pétalos, libera un aroma que al mosquito no le gusta, aunque menos intenso que el de la citronela o la lavanda. Por eso, la caléndula funciona mejor como refuerzo, sembrada junto a las otras plantas de esta lista, formando una especie de cerco alrededor de la puerta o del área donde se sienta. Necesita sol pleno y riego moderado, y tiene la ventaja de florecer casi todo el año en climas templados, lo cual significa que el efecto no depende de una sola temporada. Sembrada en línea, alternando con la lavanda o la albahaca, forma una barrera visual bonita y funcional al mismo tiempo. No es la más fuerte de las 7, pero es la que menos trabajo pide y la que mejor se ve. Y la séptima es el geranio de olor, el que huele a limón cuando uno le pasa la mano por las hojas, distinto al geranio común de flor que solo se ve bonito y no repele nada.
Este geranio en particular, el llamado geranio de citronela o geranio rosado, produce un aceite parecido al de la citronela verdadera, aunque en menor cantidad. Se siembra en maceta, con sol pleno, y se riega poco, porque le gusta la tierra casi seca entre riego y riego, igual que la lavanda. La ventaja de esta planta es que se ve como una flor cualquiera, bonita, colorida, y nadie que pase por su patio va a sospechar que ahí tiene un repelente natural funcionando. Se pone junto a la ventana o junto a la puerta, y cada vez que pasa, un roce de la mano sobre las hojas basta para que el aroma se levante. Ahora, la parte que nadie explica bien, y que es la razón por la que muchos terminan pensando que las plantas no funcionan. No basta con sembrar una sola maceta de citronela en una esquina y esperar que el patio entero quede protegido. El aceite de estas plantas viaja poco, unos pocos metros en el mejor de los casos, y se dispersa rápido con el viento. Lo que funciona de verdad es formar un cerco, varias de estas plantas juntas, rodeando la puerta, la ventana o el área donde se sienta, no una sola planta solitaria del otro lado del jardín. Junto a mi puerta tengo citronela a un lado, geranio de olor al otro, y detrás, en un cantero más grande, lavanda, romero y caléndula alternados. Ese conjunto, todo junto, en el mismo radio de 2 o 3 metros, es lo que de verdad forma una barrera. Una planta sola es un adorno. 7 plantas juntas, bien ubicadas, son una muralla. Y el segundo error, el que casi todos cometen, es sembrarlas y no tocarlas nunca. Estas plantas necesitan que usted interactúe con ellas para que trabajen. Pasar la mano por la menta antes de sentarse a comer, cortar una rama de romero y quemarla en las tardes calurosas, cosechar la albahaca seguido para que la planta genere hojas nuevas, más cargadas de aceite. El jardín no es una decoración que se planta una vez y se olvida. Es una herramienta que se usa todos los días, como cualquier otra que tenga en la cocina. Hay una tercera cosa que casi nadie tiene en cuenta, y es el momento del día en que estas plantas trabajan mejor. El calor de la tarde, entre la 1 y las 4, es cuando el sol pega más fuerte sobre las hojas y el aceite sube con más fuerza al aire. Si usted sale al patio justo en ese horario y pasa la mano por la citronela, por la menta, por el romero, va a sentir el aroma mucho más cargado que a la mañana temprano. Aproveche esa ventana. Si va a tener visita al atardecer, salga 1 hora antes, riegue un poco las macetas si están secas y pase la mano por cada planta del cerco. Ese repaso de 5 minutos multiplica el efecto de todo lo que sembró. También quiero hablarle de la seguridad, porque me han escrito preguntando si estas plantas son riesgosas para los niños o para las mascotas, y la respuesta corta es que la mayoría no. La lavanda, el romero, la albahaca y la caléndula son plantas de cocina y de jardín que llevamos usando durante siglos sin problema, incluso alrededor de niños pequeños y perros que andan olfateando todo el patio. La menta, en cantidad razonable, tampoco representa un peligro. Donde sí hay que tener cuidado es con los gatos, porque algunos aceites esenciales, concentrados, en dosis altas y en forma de extracto puro, les pueden hacer daño al hígado. Pero la planta entera, creciendo en la maceta, sin que nadie fabrique un aceite concentrado de ella, no representa ese riesgo. El peligro está en el frasco de aceite esencial embotellado y mal usado, no en la planta que crece junto a su puerta. Otra pregunta que me hacen seguido es qué pasa en invierno, porque varias de estas plantas no aguantan el frío fuerte. La citronela y el geranio de olor, si vive en una zona donde cae helada, hay que meterlos adentro de la casa, cerca de una ventana con buena luz, antes de que llegue el primer frío. La lavanda y el romero, en cambio, aguantan bastante mejor.
sobre todo si los sembró en tierra y no en maceta, porque la raíz profunda los protege del frío superficial. La menta y la albahaca, si las tiene en maceta, también conviene meterlas adentro o dejarlas morir y volver a sembrar en primavera, porque son de las que menos aguantan el frío de las 7. Lo importante es no perder el cerco completo de un año para el otro. Con que rescate 2 o 3 macetas para pasar el invierno adentro, en primavera ya tiene con qué volver a arrancar el resto. Si me pregunta cuál sembrar primero, si solo va a empezar con una, le digo que la citronela junto a la puerta y la menta en maceta junto al área donde se sienta al aire libre. Con esas dos ya va a notar la diferencia en un par de semanas, sobre todo si las riega bien y les da sol directo. Después, con el tiempo, va agregando las demás, hasta armar el cerco completo. No es magia. No es un cuento de abuela sin ciencia detrás. Es lo que la gente de campo ha hecho por generaciones, antes de que existiera el aerosol de farmacia, porque no tenían otra opción y tuvieron que aprender qué funcionaba de verdad con lo que la tierra les daba. Y lo que aprendieron sigue funcionando hoy, igual que entonces. Cuénteme en los comentarios cuál de estas 7 plantas ya tiene en su jardín y cuál de las que le faltan va a sembrar esta semana. Leo todos los comentarios y si me cuenta cómo le fue, se lo agradezco. Esto es lo que hacemos en la casa de don Manuel, lo que funcionaba antes, explicado para que lo pueda usar hoy en su propia puerta. La próxima vez le voy a mostrar qué hacía mi abuela para que las hormigas nunca entraran a la cocina, con un solo ingrediente que seguramente ya tiene guardado en la alacena. Es un truco sencillo, sin veneno, que funcionaba en su cocina de campo tan bien como en cualquier cocina de ciudad hoy. Hasta entonces, cuide su jardín y que las plantas trabajen para usted.